Bueno, seguimos acá en nuestro segundo bloque de este programa Otras Voces. Recuerden que nos pueden mandar mensajes, audio, lo que quieran opinar, al 15 53 41 2516. Estamos también transmitiendo por Facebook Live con algunos problemas acá de desconexión, pero seguimos transmitiendo. Nos bloquean un poco por la música. Es el copyright, dijo Mati. Un problemita. Mati. Sí. Pero bueno. Queríamos hablar de este tema de la apertura de sesiones, ¿no? El 1 de marzo, como todos los 1 de marzo, la apertura de sesiones donde... La Nacional. El presidente hace una evaluación del año, digamos, de trabajo, de la gestión, y además, bueno, se van marcando las propuestas de lo que se plantea hacer de acá en más, ¿no? Los proyectos, bueno, muy centrado todo en el FMI, en el acuerdo, que ya el acuerdo del FMI ya entró en diputados, se va a tratar el jueves. Exactamente. ¿No? El jueves ya se va a tratar. Y bueno, se está viendo ahí el tema si se llega, no, a los votos, no está toda esa cuestión. Pero yo les quería comentar esta reflexión, ¿no?, acerca de lo que pasó. Y tenemos un audio para escuchar qué pasó con los diputados de parte, no toda la oposición, ¿no? Lo que sería de Juntos por el Cambio, el PRO, digamos, porque el Juntos por el Cambio también es una coalición y bueno, están los radicales, el PRO, la coalición cívica y todo eso, ¿no? Que se levantaron y se fueron. Después, cómo eso repercute, ¿no? Esto de levantarse en medio del discurso del presidente, porque se sintieron aludidos cuando el presidente dice que va a investigar el tema de la deuda y que no quita que sea, es lo que dice el presidente, ¿no? Que se acuerde con el fondo no quiere decir que va a quedar impune, que se investigue, como él ya inició una querella para investigar. Fue parte de la plataforma. Ya, fue parte de la plataforma. Esto, bueno, un análisis, una opinión personal, ¿no? Mi discurso me parece un buen discurso. Creo que hizo hincapié en todo lo que se espera, ¿no? Habló de la ley de alquileres, de la necesidad de esto que siempre nosotros referimos acá, ¿no? De la economía real, de transformar lo que son planes sociales, transformarlo en trabajo. Ahora lo que uno en sí también me pasa, ¿no? Decir, bueno, en todo este tiempo tampoco se pudo solucionar, y como en discurso sí, suena bien, está bueno, yo también comparto un montón de cosas que se han propuesto ahí, pero realmente uno pasa esto de que no se palpa, uno no lo ve. Esto de decir, sí, bueno, hay un crecimiento y ya se recuperaron las fuentes de trabajo, pero en realidad es como que en la calle no lo ves a eso, ¿no? No sé si me explico. Pero no, yo siento eso, que no hablan de un crecimiento por ahí en números macroeconómicos, pero que no se ve, que no se siente. Que la gente, vos hablas con la gente siente que está peor. Y una de las cuestiones es por esto también que hablamos en el corte, el tema de los precios, ¿no? Es decir, están los alimentos por las nubes, entonces que muy difícil poder prever, muy difícil que tu sueldo te alcance, porque evidentemente los sueldos no le están ganando a la inflación. Y tenemos también el problema del trabajo negro. Es un gran problema eso, que muchos gremios pueden llegar a tener aumentos paritarios, pero bueno, las personas que trabajan en negro, que son la mitad de la población, no reciben esos aumentos, no se benefician con eso. Así que bueno, por ese lado, lo que justamente mencionaba Maca, que estábamos hablando, creo que es la capacidad de compra, la capacidad de decir, con la plata que cobro, ¿para cuántas cosas me alcanza? Ese es el motivo que no se llega a impactar de la macroeconomía en la economía real. Creemos que con la cantidad de plata que nos llega por mes, cada día nos alcanza para menos. Y ese es el problema, esa es la cuestión que habría que solucionar, para ver que también la gente te empiece a decir, bueno, estamos un poco mejor, creo que se hizo un avance en esto o en esto. Hoy me puede alcanzar, voy al almacén y con la plata con la que el mes pasado quizás no podía comprar tanto, ahora sí me alcanza para comprar un poco más de cosas. Ahí es donde falta el impacto, y ahí es donde coincido con vos, que no se termina de ver cuáles son los números que se plantean a la hora de hablar de que estamos un poco mejor que antes. A mí lo que me hace más ruido, más allá del bochorno que fue la oposición, de no respetar la investidura que implica estar en el Congreso de la Nación, lo que me hace más ruido es la discusión interna que existe dentro del Frente de Todos. Porque en definitiva esa explicación de por qué la inflación está como está, o por qué los números están como está, o por qué el crecimiento no necesariamente va a impactar en el bolsillo de inmediato, porque evidentemente hay algo que la inflación no cierra en la discusión dentro del Frente de Todos.
es eso. Me preocupa más esta divergencia que hay, que me decís, bueno, pero somos un proyecto de coalición. Bueno, pero nos toca gobernar. Entonces es difícil cuando el pan, por ejemplo, que estábamos hablando en off, ¿no? Está a 350 pesos. Es complicada la situación para la gente de muy de a pie, no la de a pie solo, la de muy de a pie, que está en situaciones de marginalidad, que está en situación donde la sube cuesta, donde el día a día cuesta, y cuesta mucho. Entonces digo, desde ese lugar, el discurso de 1 hora y pico, donde se cita a Charles Dickens, digo, a veces falta un poquito más de bajar a tierra, ¿no? Esa cuestión de, bueno, lo programático está bien, vamos a crecer, es cierto, los números dan, hay que ver dentro de 6 meses el impacto de la guerra de Rusia y Ucrania, porque por ejemplo va a haber faltante de gas, y eso ya está impactando en Europa ya, porque el invierno en Europa, y eso va a afectar, el invierno en Europa está a 30 días, eso también va a afectar Rusia y Gazprom, bueno, etcétera, digo, eso va a impactar porque somos una economía global y estamos todos, digamos, consumimos los mismos, digamos, commodities. Y digo, ese es el inconveniente que hoy tiene el Frente de Todos para discutir realmente lo fundamental y lo esencial, que es la comida. El día a día de la gente es ese. A mí personalmente no me cierra el FMI, que nos quieren presentar como un acuerdo bueno, el acuerdo con el FMI, cuando el FMI se va a estar controlando todas nuestras finanzas, va a estar controlando de lo que se gasta en todo, o sea, de lo que es, o sea, va a estar metido en todos los organismos del Estado. Hoy en el Frente de Todos, en la coalición, casi siempre por cada tema tenés 3 opiniones. Sí, y además no podemos... Claro. Tenés 3 puntos de vista. A mí lo que me preocupa en cuanto al acuerdo es que no podemos pensar en que haya un acuerdo en el cual desembolsemos tanta cantidad de dinero sin que haya un ajuste real, por ejemplo, en el gasto público. Se habla tanto de que no se va a modificar ninguno de los beneficios, principalmente sociales, que hay. Claro. ¿Por qué lado vas a ajustar? ¿Cuál es el recorte que vas a hacer para poder desembolsar tan cantidad de dinero? ¿Cómo se va a pagar? Bueno, para mí es impagable. Como estudiante de economía te puedo decir, el ajuste se da por precio, no por cantidades. Claro. El ajuste se da por precio. Entonces, si vos ya tenés un ajuste por precio, en el gasto público vos podés decir, bueno, lo que sí yo noto que todavía, y esto lo digo para todos los gobiernos sabidos y por haber desde el 83 en adelante, la educación pública sigue siendo, aunque realmente Cristina sí hizo un salto cualitativo respecto al presupuesto de educación, pero digo, es la excepción a la regla, me parece, Cristina, en muchos aspectos. Pero digo, todavía la educación, el gasto público en educación, todavía falta, ¿no? Para ver la educación pública que nosotros queremos, digamos. Y digo, desde ese punto de vista, el gasto público, ¿a qué le llamamos gasto público? Porque en definitiva no va a haber recorte, pero sí hay una licuación del poder adquisitivo digamos, de la gente. Lucas, te voy a pedir que si podés pasar el audio de cuando se retiran los diputados, porque quiero hacer una reflexión sobre eso, antes que se nos vaya el bloque. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un... Gracias, muchas gracias. Pido autorización para que me dejen continuar. Muchas gracias. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria, quiero comentarles algo que creo que es una buena noticia.
Mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo que se debe... Yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo que se debe una profunda reforma para estar de verdad al servicio de los pueblos, seguimos trabajando junto a las naciones del mundo para lograr una integración que nos fortalezca. Y vamos dando pasos por una integración que potencie nuestras posibilidades productivas y fortalezca la estabilidad de nuestra economía. Bien, bueno, ahí vimos el momento cuando pasaba esto, que los legisladores se retiraban del recinto. Todo lo que fue después también la discusión en los medios, porque me da la sensación que esto se utilizó también como para desviar el eje de la cuestión, que es hablar de estas cosas que justamente nosotros estamos hablando. Bueno, cómo... A ver, todo esto que se propone el presidente y todas estas propuestas y todo este crecimiento y toda esta... lo que él promete que va a pasar, que se va a redistribuir, que no se va a ajustar, que los planes se van a convertir en empleo. Bueno, ¿cómo lo hacemos a eso? En vez de estar discutiendo eso, estamos discutiendo de cómo la oposición irresponsable, de por qué se fueron, de que mirá lo que son. Entonces terminamos haciendo todo esto de que lo hemos hablado también, cómo se repite esto de la política como show. Que parece que en vez de ver... En vez de estar escuchando, por ejemplo, o viendo un programa político, estamos hablando de chimentos, y que tal hizo, y que dijo, y que Negri, y que por qué se quedó, que por qué Manes se quedó, porque el otro se fue. Y bueno, pero acá, o sea, como estamos, en la situación que estamos, tenemos que estar discutiendo otras cosas. Por ejemplo, eso, cómo vamos a hacer con el precio de los alimentos, porque es imposible. No hay crecimiento. O sea, con los precios de los alimentos como están ahora, y no va a haber crecimiento posible. Entonces me parece eso, que siempre terminamos apelando a eso, a la política como show. Yo vi eso, un show, cuando en realidad hubo mucho contenido que se podría haber abordado de otra manera en los medios. Yo siempre pensando en eso, ¿no? En cómo abordar los temas de los medios. Decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo, a ver, este acuerdo del FMI, cómo nos va a afectar? ¿Se puede cumplir? ¿Es cumplible el acuerdo? ¿Se puede cumplir sin esos ajustes que nos dicen que no va a haber? Porque todo el tiempo nos dicen no va a haber ajuste, no va a haber ajuste, no. Y la verdad que... No me termina de cerrar. No me termina de cerrar con un FMI auditándonos cada 3 meses, viendo en qué nosotros, porque en realidad es una pérdida de soberanía, porque en realidad nosotros tenemos que decidir en qué se va a ir nuestra plata. O sea, son auditorías. Son auditorías. Las auditorías implican un control de la economía política, de la política monetaria, digamos. Y lo que sí está bueno también decir es esto, ¿no? Que lo que vos marcás, es esto que parece más una estudiantina de centro de estudiantes. Eso, ¿no? Feo, una estudiantina de centro de estudiantes, más de que de personas con experiencia, pruebas, digamos, que han llegado a un lugar importante dentro de la administración pública. Claro, honrar ese lugar, porque ¿quién podía estar ahí, la verdad? Esa palabra honrar, ¿no? La palabra honrar. O sea, supuestamente son los mejores de los nuestros, más allá de que uno por ahí políticamente no esté de acuerdo con ellos, pero están ahí porque los eligió el pueblo. Bueno, el general Perón decía, no es que nosotros seamos buenos, es que los demás son muy malos, decía. Tienen que ahorrar la función pública. Yo creo que uno tiene que tener la responsabilidad, pero cuando ocupa cualquier puesto del Estado, aunque sea algo... estamos hablando de diputados nacionales, pero yo creo que uno, si está en la función pública, tiene que honrar ese lugar, aunque sea un puesto municipal, aunque sea un puesto... tiene que hacerlo mejor porque estás dando un servicio del Estado. Es como jugar en la selección argentina, claro, ya que le tenemos tanto respeto al fútbol, ¿no? Claro. Es como jugar en la selección argentina. Lo que le exigimos a la selección argentina de ganar en cada competición, de que canten el himno y respeten la bandera, también tiene que pasar en la política. Pues y esto pasa con las bancas, ¿no? Estamos hablando del inicio de las sesiones legislativas, donde se está trazando también los proyectos para ese año, para el país, o sea, entonces no podés, ¿cómo te vas a salir? Es una total irresponsabilidad, pero lo que más de todo, ¿no? Así que es una irresponsabilidad que encima después se está hablando de eso toda la semana, está hablando de por qué se levantaron y no y de todo eso y no del contenido de lo que se tiene que hacer, ¿no? Del contenido de ese discurso. Bueno, de hecho en TN le dedicaron mucho tiempo al gesto de Cristina durante el minuto de silencio de Ucrania. El gesto, pero les que parece que habrá sido caritas, como mucho una sonrisa, como mucho.
Por ende, coincido con vos, la cantidad de horas al aire que tenés y la cantidad de gente que te mira, porque supuestamente estás en uno de los medios primordiales de la televisión, o por lo menos uno de los noticieros más vistos, aprovechalo, habla de las cosas, si tenés algo en contra para decir del gobierno, de lo que fue el discurso, de lo que es el acuerdo, aprovechalo y decí exactamente eso. No te pongas a analizar gestos. La cara de Cristina en primer plano. Un minuto de silencio. Yo tengo una sensación, y esto lo digo en general, de que hay muchas personas que están mucho tiempo, y pierden un poco el tacto de que están al detalle de qué gesto haces o qué gesto no haces. Y digo, estás hace tanto tiempo en la actividad pública, en la función, que de pronto ya no te importa demasiado la cámara, que no está tan mal, porque en definitiva que vas a estar pensando todo el tiempo en que si hago este gesto me van a criticar, si no lo hago sí. No, pero más allá de eso, de si hizo el gesto o no lo hizo. O sea, el tema, como dice Mati, ¿no? Que dediquen tiempo a un noticiero, me está hablando de algo importante, hacer un análisis importante para la gente, que sirva, estando en contra o a favor. Bueno, pero está claro que Clarina trabaja sobre el efecto, ¿no? Pero estar haciendo un primer plano de la cara de Cristina y que sea eso y que, no sé, estén una hora hablando de la cara de Cristina, es como decir, ¿qué nivel de discusiones bajos que tenemos? Tenemos que elevar el nivel de discusiones que tenemos en los medios de comunicación. Y corriendo el foco de los medios de comunicación, me parece preocupante, porque por lo menos en poco tiempo es la segunda vez que lo veo, la premeditación con la cual actúa la oposición para este tipo de gestos. No digo la oposición, me corrijo en ese lado, porque no es toda la oposición, es un sector de el PRO, como bien lo mencionábamos, pero la premeditación de hacer esto, de levantarse e irse, me vas a decir que fue espontáneo, me vas a decir que no estuvo charlado, no estuvo pensado. Y esto ya pasó cuando se pasa lo de Máximo Kirchner en el presupuesto, que dicen que no van a aprobar el presupuesto por los dichos de Máximo Kirchner, cuando ya tenían pensado no darle el visto bueno al presupuesto. Totalmente. Bueno, estamos sobre la hora, así que siendo las 10 de la mañana nos vamos al corte de las 10, que ya venimos con la entrevista a Cristian Cirile para hablar del tema internacional. Desde nosotros hacia vos. Desde la mañana hacia la noche. Una sola frecuencia. 92.3. FM Crisol. La frecuencia de tus latidos.